Vamos a dejar. Muy bien, en esta noche vamos a continuar nuestro estudio que iniciamos el jueves anterior sobre el conocimiento del Dios Santo. Es una guía de estudio que contiene el libro, el cual compartimos el día de hoy en la mañana. Y déjenme decirles que ya nos hemos actualizado con el uso de poder hacer los tests o los exámenes o pruebas que serán básicas, más que todo para que podamos responder conforme a cada clase y así aprovechar, recordar y repasar el material ahí que fue enviado por PDF. Van a ser preguntas sencillas que ahí mismo con su dispositivo móvil o tablet usted va a poder responder de manera práctica y yo recibiré sus respuestas y bueno, si hay que hacer correcciones, pues ahí la vamos a hacer. Así que trato de que este estudio sea aprovechado al máximo por ustedes, que les motive a indagar más, no solo quedarse con la hora de estudio, sino que durante la semana puede enriquecerse aún más con esta guía de estudio. En esta noche vamos a ver el tema sobre el pueblo que conoce a su Dios. Hablamos que el conocimiento de Dios, cuando hablamos de Dios nos referimos al Dios de la Escritura. Ya hemos mencionado que el hombre en sí mismo tiene un concepto acerca de Dios, las civilizaciones, todo grupo humano en la tierra tiene su concepto, su imaginación acerca de Dios. Por ejemplo, los musulmanes dicen que Alá es su Dios y tienen el Corán como su libro. Los budistas encuentran en Buda como un símbolo de sabiduría. Hinduistas que tienen alrededor de más de 300 millones de dioses y muchas religiones que profesan una deidad, pero cuando hablamos del Dios verdadero, el Dios que se ha revelado a la humanidad, únicamente nos damos cuenta que lo encontramos en la Biblia, su palabra, el cual también nos presenta el plan de redención para el ser humano, algo que las demás religiones orientales no contienen, sino que su salvación es basada en un esfuerzo humano y esperando que al final de los tiempos esa deidad pueda darles ese cielo que esperan otros a través de sacrificios de animales, incluso algunas aborígenes que pueden de repente estar practicando algunos sacrificios incluso humanos. Entonces el hombre siempre en su intento de alcanzar el cielo basa sus esfuerzos, sus propias obras para poder satisfacer estas deidades. Pero cuando hablamos acerca del Dios verdadero de las Escrituras, encontramos cómo en su sabiduría, en su poder, ha trazado el plan de redención para aquellos que han de ser salvos en su nombre y que Cristo mismo es el que ha llevado la carga del pecado de la humanidad, de aquellos por los cuales Él murió y que eficazmente vendrán a su salvación a través de la proclamación de la palabra que se predica en todo el mundo. Así que este es el Dios que estamos estudiando, el Dios revelado en las Escrituras. Y la palabra de Dios es su palabra misma inspirada. Así que cuando nosotros estamos hablando acerca de este Dios creador de los cielos y la tierra, infinito en poder y sabiduría, nos damos cuenta que el abismo de distancia que hay entre las criaturas y su creador es tan inmenso e ilimitado que nuestra mente finita no tiene la capacidad de comprender acerca de las cosas, del misterio de la revelación de este Dios santo y majestuoso que ha hecho todas las cosas por medio del poder de su palabra y que nuestra propia sabiduría, la Biblia lo compara como una sabiduría humana, una sabiduría que es tan limitada y que está manchada por el pecado y por el cual nadie puede conocer por sí mismo a la verdadera deidad, al Dios verdadero. Entonces, encontramos incluso dentro de los sectores cristianos
esta discusión acerca del conocimiento de Dios. Algunos alegan tener más conocimiento sobre Dios porque han estudiado libros o la Biblia, que la han leído de manera sistemática varias veces. Algunos alegan tener experiencias personales y todos tienen todas estas elementos que testifican acerca de que ellos conocen a Dios. Tal vez generalmente escuchamos testimonios que dan las personas, relatos acerca de su conversión, eh, que viene siendo como lo mejor que se puede decir acerca del conocer a Dios. Relatamos dónde estábamos y qué Dios hizo por nosotros, en qué situación estábamos. Así que cualquiera que se diga sea un cristiano, pues sin titubear va a decir algunas cosas acerca de Dios, ¿verdad? De que Cristo murió en la cruz, esa experiencia personal. Así que todo es relacionado a estas cosas. Pero cuando hablamos acerca del conocimiento de Dios, debemos saber que no estamos hablando de nuestras meras experiencias personales, ni siquiera del conocimiento adquirido, sino qué tanto ese conocimiento de su verdad revelada en la Escritura nos ha afectado en nuestra vida interna, sobre todo, cómo ha cambiado nuestras actitudes, nuestra forma de pensar en el mundo, porque si nosotros continuamos viviendo de igual manera que antes, significa que no tenemos un conocimiento que nos ha cambiado y por lo tanto no conocemos a Dios. Podemos tener el conocimiento de manera literal, pero sin conocer a Dios aún. Eso nos recuerda lo que pasaba con los fariseos, ¿verdad? Cuando Jesús viene y encuentra esta situación, que los dirigentes del pueblo de Israel, aquellos que habían sido llamados a enseñar la ley del Señor, incluso a enseñar las profecías acerca del Mesías que había sido anunciado por los profetas, ellos se habían desviado hacia otras cosas y habían impuesto mandamientos de hombres, habían creado tradiciones a los cuales le daban más valor que a la misma interpretación de la Escritura. Ellos tenían conocimiento, sin embargo, estaban distantes de conocer al Dios verdadero, porque si hubiesen conocido al Dios verdadero en las Escrituras, hubiesen ellos sabido que Jesucristo era Dios hecho carne y que había venido a cumplir las profecías que de él se anunciaban. Así que hay mucha evidencia en las escrituras mismas de personas que profesaban un conocimiento acerca de Dios, sin embargo, no conocían de manera presencial, o ese conocimiento no los había transformado. Por lo tanto, el conocimiento no, si no nos cambia, bueno, no produce nada, ningún efecto en nosotros. Es como que estamos viendo cada jueves y este conocimiento solo se queda en la mente, solo se queda como un comezón de oír, no va a producir nada porque esa es una obra que le corresponde a Dios y por lo cual nos compete orar para que el Señor pueda utilizar estos tiempos para que haya una mejor comprensión y conocimiento de Dios. Así que necesitamos muchas veces ponernos en evidencia qué tanto conocemos a Dios, no solo en conocimiento, sino en una realidad de vida. Y nosotros al evidenciarnos nos daremos cuenta que nos hace falta mucho por obtener ese conocimiento del Dios verdadero. Que vamos a compartir nuestra lección de esta noche, el conocimiento del Dios Santo. El tema es el pueblo que conoce a su Dios. El autor del libro, J.I. Packer, nos dice que en su comentario que me parece que no somos muchos los que podríamos decir en forma natural que a la luz del conocimiento de Dios que hemos llegado a experimentar las desilusiones pasadas y las angustias presentes, tal como las considera el mundo, no importan,
porque el hecho real es que a la mayoría de las personas sí nos importa. Vivimos en ellas y ellas constituyen nuestra cruz, como generalmente le llamamos a las situaciones, problemas. Constantemente descubrimos que que nos estamos volcando hacia la amargura, la apatía y la pesadumbre, porque nos ponemos a pensar en ellas, cosa que hacemos con frecuencia. La actitud que adoptamos para con el mundo es una especie de estoicismo desecado, y esta palabra estoicismo viene de esa filosofía griega que fue enseñada por Zenón, que comúnmente se refiere hoy en día a alguien que es indiferente al dolor, al placer, la pena o a la alegría, incluso moderno como persona que reprime los sentimientos o aguanta con paciencia. A eso se refiere el estoicismo desecado. Entonces dice ahí el autor que lo cual dista enormemente de ese gozo inefable y glorioso que es la estimación de Pedro, que debía estar experimentando sus lectores. Entonces el autor ahí nos dice de que la evidencia muchas veces de una débil fe o un débil conocimiento acerca del Dios verdadero se manifiesta en estas experiencias que pasamos aquí en la tierra. Por ejemplo, la experiencia de las desilusiones pasadas, las angustias del presente, cosas normales que como seres humanos podemos experimentar, pero la diferencia está en cómo esa persona enfrenta estas desilusiones y estas angustias presentes. Algunas personas pues las lleva a caer en ese círculo o en ese estado de tristeza, en ese estado de amargura incluso, y que no pueden zafarse de esas situaciones. Viven prisioneros de esas desilusiones pasadas con raíces de amargura y no les deja ver más allá de sus mismos problemas. Entonces, ahí nos habla el autor que esta amargura y esta apatía y la pesadumbre eh, nos hace tener esa actitud para con el mundo en esa especie de estoicismo que se vive reprimiendo esa angustia, esos dolores, el placer, la pena y la alegría, y no estimamos lo que Pedro nos dice en su carta, el 1 Pedro 1:8, acerca de que como creyentes o el Hijo de Dios debe de experimentar un gozo inefable y glorioso que se debe manifestar aún en estas experiencias dolorosas que puede padecer. El gozo que viene de Dios, esa gloriosa verdad, está presente siempre en la vida del creyente. Pero eso pasa cuando estamos conociendo y experimentando de una manera real la palabra de Dios que está haciéndose vida en nosotros. De otra manera, se vive como el ejemplo anterior, viviendo solo de desilusiones pasadas y en las angustias presentes, por lo cual la actitud que adoptamos es parecida como la gente del mundo, viviendo en ese sistema, reprimiendo todas estas cosas, pero no avanzando a una vida más de gozo. Así que el autor nos presenta algunas de las evidencias particulares que se viven a veces por falta del conocimiento de Dios. El contraste, por ejemplo, encontramos una vida transformada por la palabra de Dios, una vida que fue cambiada de manera radical por obra de Dios, con el apóstol Pablo, que él fue alguien muy celoso de la ley. Sin embargo, ese conocimiento no le había permitido conocer al Dios verdadero, porque ese conocimiento lo estaba llevando a una ceguera espiritual, de tal manera que él pensaba que prestaba un servicio a Dios al perseguir a los cristianos, al perseguir a la iglesia, y eso denotaba que él no conocía verdaderamente a Dios, a pesar de que había sido instruido por uno de los mejores maestros de la ley en ese tiempo, Gamaliel. Él aún no conocía al Dios verdadero. Y cuando él lo conoció,
en esa experiencia que relata Hechos capítulo 9 en el camino a Damasco, que el Señor Jesucristo se le aparece ya resucitado y le dice, ¿por qué me persigues, Pablo? Y entonces él le dice, ¿quién eres, Señor? Y Jesús se revela, y soy Jesús a quien tú persigues. Y luego el relato nos muestra de que él verdaderamente ahí el Señor obró para salvación en su alma. Luego él pasa a decir estas cosas. ¿Cuántas cosas eran para mi ganancia? Cuando Pablo se está refiriendo a cosas, se refiere al conocimiento, a la educación refinada que él adquirió. Incluso él tenía doble nacionalidad, era romano, era alguien importante, pero cuando él lo contrasta con el conocimiento de Dios, él dice que estas cosas que para él era ganancia, que le daban reputación, ahora las ha estimado como pérdida por amor de Cristo. Allí lo escribió en Filipenses capítulo 3, versos 7 al 10, donde dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él a fin de conocerle. Y ahí note usted que cuando Pablo dice que él estima que las cosas que perdió, él las estima como basura, no quiere decir simplemente que no las considere valiosas, porque la reputación, saber varios idiomas, pues tiene su cierta reputación y valía, pero para él no eran importantes. Él no pasaba pensando constantemente en esas cosas que había desechado por el conocimiento de Cristo. Todo él lo había estimado por basura con tal de experimentar la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Así que nos tendríamos que preguntar, así como hizo el apóstol Pablo al estimar todas las cosas, logros académicos, profesiones, la reputación, el apellido de una familia, comparadas con el conocimiento de Cristo y su obra en el mundo, ¿qué es todos estos logros humanos? Y si lo hemos desechado por causa de ese conocimiento de Cristo, entonces, ¿qué persona normal se pasaría el tiempo soñando nostálgicamente con la basura? Esto es, ¿qué persona, una vez adquirido el conocimiento del Dios verdadero, va a malgastar su tiempo pensando nostálgicamente de las cosas pasadas? Como se ponía en el ejemplo anterior, viviendo en la angustia del pasado, viviendo de las heridas del pasado. ¿Qué persona normal pasa el tiempo de manera nostálgica pensando en la basura del pasado? Y sin embargo, esto es justamente lo que muchos de nosotros hacemos, dice el autor. Recordar ese pasado, y esto demuestra lo poco que en realidad poseemos en lo que se refiere a un verdadero conocimiento de Dios. Por ahí escuchamos personas que dicen, tristemente dicen, antes que no era cristiano, yo tenía muchas cosas materiales, me iba bien, y parece que solo me hice cristiano o parece que soy cristiano y ahora todas las cosas se han opuesto y viven recordando de las cosas del pasado o que me iba mejor en el mundo. Este es el caso del pueblo de Israel en el desierto. Dios los había sacado de manera poderosa en ese éxodo, los había sacado de la servidumbre de los egipcios y ellos estaban quejando ahí en el desierto. Incluso llegaron a pensar que allá en Egipto ellos tenían carne e incluso mentían porque ellos eran sometidos a trabajos duros
y con poca alimentación, pero ellos estaban pensando más en las cosas de Egipto, a pesar de que estaban viendo el poder manifestado de Dios que los cubría con una nube de día del sol y que en la noche los guiaba con una columna de fuego. Ellos estaban pensando más en las cosas de este mundo. Y eso es lo que demuestra lo poco que se conoce del Dios y el verdadero conocimiento de Dios. O como la mujer de Lot, cuando Dios había anunciado que iba a destruir a Sodoma y Gomorra por causa de la maldad y la pecaminosidad, y le dio instrucciones a través de los ángeles a Lot y su esposa y familia de que no voltearan a ver a Sodoma y Gomorra cuando salieran de ahí, porque si ellos volteaban a ver, iban a estar convertidos en estatuas de sal. Y finalmente vemos que la esposa de Lot desobedeció y quedó convertida en estatua de sal, porque su corazón estaba ligado a esa ciudad, a la pérdida que estaba sufriendo. Así que eso demuestra lo poco que se conoce cuando se actúa de esa manera con respecto a Dios. El autor nos dice ahí en esa frase que el conocer limitadamente a Dios tiene más valor que poseer un gran conocimiento acerca de él. Pareciera que se contradijera, ¿verdad? Porque la importancia del estudio de la palabra de Dios es algo que se debe de hacer constantemente. Es una exhortación que nos da la Biblia a estudiar la palabra de Dios, porque Dios se ha revelado en las Escrituras, pero aquí el autor pareciera que nos estuviera contradiciendo. Dice que el conocer limitadamente a Dios tiene más valor que poseer un gran conocimiento acerca de él. Y de ninguna manera él contradice la exhortación o el mandato de que tiene el cristiano de estudiar constantemente la palabra de Dios, sino que él menciona ahí que conocer de una manera limitada a Dios, obviamente en las escrituras, tiene más valor que poseer un gran conocimiento acerca de lo que mencionábamos. Los fariseos tenían un gran conocimiento, sabían de memoria los libros de la ley, sin embargo, estaban lejos de conocer a Dios. Así que de esa manera alguien puede tener un poco conocimiento, pero ese conocimiento le ha transformado y vive para la gloria de Dios conforme al conocimiento que adquiere. A eso se refiere, por ejemplo, en Isaías 29, capítulo 13, el profeta nos dice que dijo entonces el Señor: por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón y su veneración hacia mí, es solo una tradición aprendida de memoria. Note ahí la gran exhortación que Dios está haciendo por medio del profeta, que está amonestando a este pueblo que se acercaba, dice, a él con palabras en oración o le cantaban. Dice, ellos me honran, pero solo de labios. Su corazón y su veneración que según ellos tienen hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Y este versículo nos debe exhortar también en esta noche. Probablemente podamos estar hablando acerca de Dios, con conocimiento acerca de Dios, o usted puede tener cierto conocimiento acerca de Dios y puede decir, yo le alabo, yo le canto al Señor todos los días, o cuando voy a la iglesia, yo venero a Dios, yo adoro a Dios. Sin embargo, quien tiene la evidencia de lo que hay en ese corazón es Dios mismo. Y Dios puede estar encontrando corazones vacíos, palabras vacías que solamente son pronunciadas por una tradición aprendida de memoria. Eso es lo delicado y peligroso. Muchas personas simplemente tienen un conocimiento acerca del cristianismo porque han sido criados en hogares cristianos, porque sus padres han asistido a la iglesia o porque han estado de repente quizás en una escuela con valores cristianos. No sé, por algún factor,
pero que hayan heredado una tradición acerca del cristianismo, eso no lo convierte en alguien que conoce a Dios o que Dios no lo conoce a él. Y eso es lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 15, verso 8, citando al profeta Isaías, Jesús citando el Antiguo Testamento. Y Jesús también lo menciona porque notemos que tanto el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento estaba su corazón alejado de Dios. Y Jesús, cuando está en su ministerio terrenal, utiliza esta misma profecía en Isaías para amonestar a los líderes religiosos de ese tiempo. Y Jesús dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Dos épocas diferentes, cientos de años han pasado y la condición del corazón de su pueblo Israel no ha cambiado, continúan alabando a Dios de manera deshonrosa, con un corazón lejano de él. Asimismo, podemos estar muy distantes de Dios y de repente no darnos cuenta porque siempre estamos pensando en las cosas que hacemos para Dios. Pero la pregunta es, ¿en realidad Dios nos conoce? ¿En realidad conocemos a Dios? Esa es la pregunta que debemos hacerlo. Ahora, centrándonos más en este asunto, el autor dice que quisiera agregar dos cosas. Primero, se puede conocer mucho acerca de Dios sin tener mucho conocimiento de Él. Lo que hemos venido mencionando es hermoso estudiar de manera sistemática o en los seminarios incluso toda esta disciplina de la teología, de la doctrina de Dios, todas estas grandes verdades y mostrar ese interés por la teología o el conocimiento de Dios. Y este conocimiento acerca de Dios y obtener esa capacidad o esa claridad de pensar y pronunciar los grandes temas de la Biblia, hablar acerca del Espíritu Santo, hablar acerca de la deidad, hablar acerca del Hijo, hablar acerca de la Trinidad, hablar acerca de la justificación y poder articular todas estas cosas por medio de el conocimiento adquirido, ya sea a través de seminarios o cursos o lo que sea, y poder hablar bien sobre estos temas cristianos, pero aún todo esto no tiene nada que ver con el conocimiento de Dios. Muchos de los apóstatas que ha descrito la Biblia fueron tremendos hombres que eran estudiosos en la escritura. Sin embargo, no conocían al Dios verdadero. Igual hoy tenemos hombres que comenzaron en el estudio de la palabra de Dios, pero se desviaron en el camino porque eran personas que no conocían al Dios verdadero y después salen con herejías y con blasfemias acerca del verdadero Dios. Así que todo esto no tiene que ver con el conocimiento de Dios. También, en segundo lugar, podemos tener mucho conocimiento acerca de la santidad sin tener mucho conocimiento de Dios. Así que en lo que se refiere a la manera de encarar los problemas de la vida cristiana, la cuestión está en resolver, si podemos decir sencilla y honestamente, no porque pensemos que como evangélicos debemos más poder decirlo, sino porque se trata de la simple realidad que hemos conocido a Dios y por qué hemos conocido a Dios. No se trata de decirlo de manera intelectual, sino si en realidad nosotros hemos conocido a Dios y por qué hemos conocido a Dios. Las cosas desagradables que hemos experimentado, las cosas agradables que hemos dejado de experimentar, no nos importan por el hecho de que somos cristianos. Y ahí está el meollo del asunto. ¿Cómo sabemos que nuestra vida es consecuente
con la realidad del conocimiento de Dios en las cosas cotidianas de la vida en esta tierra, en cómo nosotros respondemos a las diversas situaciones que enfrentaremos en esta tierra, es lo que sacará a reducir lo que realmente hay en el corazón. Porque algunas personas solo aman a Dios, entre comillas, cuando todo va bien. Pero cuando la cosa se pone color de, o como dice el dicho, color de hormiga, o expresiones que se usan, cuando se pone difícil y viene el sufrimiento a la vida, entonces ahí las personas ya no aman a Dios de esa manera y más bien le reclaman y le dicen, ¿por qué me está pasando esto si soy tu hijo? Incluso algunos llegan a tal punto de decir que pelean con Dios, como que si Dios se tratase como alguien semejante a nosotros o un camarada al cual nosotros podemos enfrentarlo y desafiarlo de esa manera. Esas actitudes al final solo reflejan el mínimo o nada del conocimiento del Dios verdadero. Es ahí cuando suceden las cosas desagradables que experimentamos, donde realmente podemos comportarnos si somos verdaderos hijos de Dios o no lo somos. En las parábolas que Jesús menciona del sembrador, que fue a sembrar la semilla y fue por el camino y tiró la semilla y la semilla caía entre espinos y caía entre pedregales, y también menciona de que cayó en buena tierra. Lo que Jesús nos quiere dar a entender es cómo este conocimiento revelado de Dios no causa el mismo efecto en unas personas y en otras sí. Porque la semilla que cayó entre pedregales o espinas también nos relata Jesús en la parábola de que cuando vino en los problemas y las situaciones y las presiones del mundo, estas personas no se mantuvieron, sino que vino el enemigo, dice, y robó la palabra que había sido sembrada. En contraste nos habla del que cayó en buena tierra, que produjo buen fruto, y aunque vinieron tempestades, esa semilla cayó en buena tierra y dio fruto. Así que si realmente conociéramos a Dios, esto es lo que diríamos. Y si no lo decimos, esto solo constituye señal de que tenemos que enfrentarnos a la realidad de que hay diferencia entre conocer a Dios y el mero conocimiento acerca de Dios. Ahí hablándonos acerca de cuál es la manera de encarar los problemas de la vida cristiana. El segundo aspecto que nos menciona el autor, y que no podemos tener mucho conocimiento acerca de la santidad sin tener mucho conocimiento de Dios. Así que volvemos entonces al punto de partida. La cuestión no está en saber si somos buenos en ese conocimiento adquirido o si somos equilibrados en lo que se refiere a la manera de encarar los problemas de la vida cristiana. La cuestión está en resolver si podemos decir sencilla y honestamente, no porque pensemos que como evangélicos debe más poder decirlo, sino porque se trata de la simple realidad que hemos conocido a Dios. Y porque hemos conocido a Dios, las cosas desagradables que hemos experimentado, las cosas agradables que hemos dejado de experimentar, no nos importan por el hecho de que somos cristianos. Si realmente conociéramos a Dios, esto es lo que diríamos. No nos importan porque somos hijos de Dios. La pregunta es, ¿qué otro efecto tiene sobre el hombre el conocimiento de Dios?
Estas diversas secciones de la Escritura responda a esta pregunta desde distintos puntos de vista, pero a la respuesta más clara y notable de todas las proporciones del libro de Daniel, vamos a ver 4 aspectos de cómo afecta el conocimiento de Dios en el hombre basado en el libro de Daniel, para poder sintetizar el testimonio de Daniel en estas 4 proporciones. El profeta Daniel, el libro de Daniel que está en el Antiguo Testamento, es un libro maravilloso, es un libro que nos muestra la soberanía de Dios sobre todos los asuntos del hombre aquí en la tierra y todas esas maravillas que hizo a través de Daniel y sus amigos fue por el propósito de desplegar su gloria y su sabiduría en los asuntos de los hombres. Así que número 1 en esta sección o en estas proposiciones que encontramos acerca de la vida de Daniel en su experiencia que fue llevado hacia Babilonia, que Babilonia era, digamos, por decir, la potencia mayor de ese tiempo. Era la potencia, el reino poderoso, con Nabucodonosor como el rey de Babilonia, que tenía gran poder, y vamos a ver ahí en el libro de Daniel muchas cosas de él. Así que uno de los capítulos proféticos de Daniel encontramos, leemos esto en el capítulo 1, verso 32, nos dice que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Daniel había sido llevado cautivo, como el pueblo de Israel había sido cautivo, y una gran cantidad de los mejores jóvenes del pueblo de Israel fueron llevados a Babilonia, fueron escogidos, seleccionados por la sabiduría, por el conocimiento que tenían, y le agradó a este rey Nabucodonosor elegir a este grupo de jóvenes, y la intención del rey era prepararlos en la educación babilónica, no con el propósito de que estos jóvenes enseñaran acerca de Dios, sino meterles en la ideología babilónica en sus mentes, y para lo cual él había, este rey había estimado prepararlos, educarlos en todo el conocimiento babilónico con la intención de que fueran sus servidores. Y ahí en ese contexto es donde Daniel y sus amigos se van a encontrar con situaciones difíciles de muerte, por lo cual ellos deben de mantener con firmeza ese conocimiento de Dios de una manera práctica y vívida en sus vidas, para no negociar la verdad ante el peligro que representaba Babilonia. Y en ese contexto, Daniel dice que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. En el contexto, esta afirmación se abre con más, pero y se contrasta con la actividad del hombre despreciable que habla ahí en esa profecía. Un hombre despreciable que pondrá la abominación desoladora y corromperá mediante lisonjas y halagos a aquellos que han violado el pacto de Dios. Eso lo encontramos en versos 31 y 32. Esto demuestra que la acción iniciada por los que conocen a Dios es una reacción ante las tendencias anti Dios que se ponen de manifiesto a su alrededor mientras su Dios está siendo desafiado o desoído. No pueden descansar, sienten que tienen que hacer algo. La deshonra que se está haciendo al nombre de Dios los impulsa a la acción. Así que ahí está Daniel, y lo que se le va a venir encima es una situación muy difícil, pues el rey de Babilonia tiene el poder de tomar sus vidas y asesinarlos si no obedecen lo que él dice. Así que Daniel y sus amigos están allí para manifestar que ellos conocen a Dios y que no están dispuestos a negociar, ni mucho menos con aquellos que deshonran el nombre de Dios erigiendo imágenes.
para ser adoradas. Y esto les impulsaba a él, ese celo por el Dios verdadero, y ese conocimiento verdadero era parte de ellos, tal cual ellos sufrían por que Dios estaba siendo deshonrado en este reino, pero que ellos estaban dispuestos a pagar un precio por causa de obedecer al Dios verdadero. Número dos, no vamos, sería muy extenso hablar sobre esta situación que se presenta Daniel y sus amigos, pero lo que queremos sacar es sintetizar ese testimonio de Daniel y sus amigos en estas cuatro preposiciones. Y número uno, dijimos que quienes conocen a Dios despliegan gran energía para Dios. Es el caso que estaba manifestando Daniel. Y número dos, quienes conocen a Dios piensan grandes cosas de Dios. Y es ahí que el libro de Daniel ofrece un dramático recordatorio de que el Dios de Israel, el Dios de donde él había sido llevado cautivo por los babilonios, que incluso había sido una profecía dada por Dios por causa de la desobediencia del pueblo, los babilonios los iban a llevar prisioneros y cautivos. Y el libro de Daniel ofrece un dramático recordatorio de que el Dios de Israel es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que el cielo gobierna. Ahí lo encontramos en el capítulo 4, verso 26, que la historia de Dios está en la historia en todo momento, que la historia además no es más que su historia, o sea, el desarrollo de su plan eterno, y que el reino que ha de triunfar en su última instancia es el de Dios. Ese conocimiento que tenía Daniel acerca del Dios de Israel, el Dios verdadero, es lo que le daba la firmeza y la convicción de que Dios reina sobre todos los asuntos del hombre, sobre las naciones, y aunque ellos habían sido llevados cautivos, él no estaba pensando en su situación de prisionero, sino que él sabía que estaba obedeciendo a la voluntad de Dios en esa historia que estaba siendo llevada a cabo por Dios mismo. Sí, que estar cautivos ante este rey que se había enorgullecido por el poder adquirido por un poder terrenal, él sabía que había un Dios en los cielos y que el cielo gobernaba aún sobre estas cosas. Esto nos debe llamar la atención porque muchas veces el ser humano es presa del pánico con las situaciones que vive el mundo, hoy con el coronavirus, hoy con las situaciones políticas del país, hoy con la falta de liderazgo en el país en asuntos de política y gobierno. Muchas veces caemos en esa ansiedad y pensar de que hacia dónde vamos, qué nos espera en nuestra nación, en nuestras ciudades. Muchas veces caemos en esa congoja, pero el libro de Daniel nos recuerda que el Dios soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores, es el que gobierna en el cielo y que él está llevando a cabo su historia incluso en este momento. ¿Cómo impacta en la vida de un verdadero hijo de Dios esto? Debe de traer consuelo, paz y esperanza, el saber de que no dependemos de las cosas de este mundo, sino en la sabiduría de Dios que lleva a cabo su plan para sus propósitos y conforme a su voluntad. El reino de Dios ha de triunfar en última instancia. En última instancia es el reino de Dios y no el de los hombres. Y que en esos libros, y sería bueno si usted dedica tiempo a estudiar el libro de Daniel, porque ahí va a encontrar profundas verdades acerca de la soberanía de Dios, la verdad central que Daniel
le enseñó a Nabucodonosor, que encontramos en el capítulo 2 y 4, que le recordó a Belsasar en el capítulo 5, y todas estas oraciones, la base de oraciones de Daniel ante esta situación que estaba viviendo, capítulo 2, de su confianza para desafiar la autoridad del mismo rey pagano, de la confianza de sus amigos también al desafiar esa autoridad, y que además formaba la sustancia principal de todas las revelaciones que Dios le dio a Daniel. Así que estos eran los pensamientos que tenía Daniel acerca de Dios. Y notamos ahí que no era un conocimiento meramente intelectual, que no le permitía ver lo que estaba sucediendo a su alrededor, sino más bien estos pensamientos acerca de Dios, el conocimiento acerca de Dios le llevaba a tener ese ímpetu de enfrentar esta situación, y que lo llevaría al momento de la prueba, cuando sería lanzado al foso de los leones por desobedecer el edicto del rey, que en todas las naciones todos los hombres debían adorar a la imagen del rey, y cualquiera que no se postrara delante de esa imagen sería asesinado, sería echado a un foso de leones, o como sus amigos, sería echado a un horno de fuego. Esto era lo que llenaba a la mente de Daniel, y él hacía oraciones, y la Biblia incluso nos registra ahí que Daniel, cuando este edicto de rey fue dado, él oraba en su ventana de su habitación, incluso se podía ver, o sea, él no estaba escondido ante ese edicto, él oraba de manera pública. Y piense por un momento, eso significaría su sentencia de muerte, porque al verlo entonces él iba a ser denunciado de que Daniel no estaba adorando la imagen, o no se estaba postrando solamente delante de la imagen del rey en esa estatua. Y precisamente así lo descubrieron algunos servidores del rey, y con lo cual ellos fueron y le dijeron al rey que Daniel había desobedecido el edicto del rey. Y encontramos estas oraciones de Daniel que reflejan el carácter de un verdadero hijo de Dios. Y Daniel dice: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría o conoce los que están en tinieblas, y con él mora la luz. Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Tuya es, Señor, la justicia de Jehová nuestro Dios. Es el tener misericordia y perdonar. Justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho. Esta oración de Daniel refleja el conocimiento que él tenía acerca de Dios. Solamente alguien así podía estar de manera tranquila ante la amenaza de ser ejecutado por no obedecer el edicto del rey. La pregunta ¿es así como pensamos nosotros acerca de Dios? Esa es la perspectiva de Dios que se expresa en nuestras propias oraciones. Si escucháramos nuestras propias oraciones, veríamos qué es lo que hay en realidad en nuestro corazón. Las oraciones que muchas veces se hacen parecen oraciones de supermercado, que contienen solamente elementos que satisfacen nuestras propias pasiones. Muchas oraciones que se elevan a Dios que están fuera de la realidad de anhelar ver el reino de Dios en nuestras vidas y en el mundo.
Y la manera en que oramos también refleja cuánto conocemos acerca de Dios. Como les mencionaba, muchas personas se molestan con Dios e incluso van en oración a reclamarle a Dios cuando Él no les ha respondido una oración. Cuando estuvo orando por alguien que estaba enfermo y Dios no quiso sanarlo, hay un reclamo. Cuando no le respondió X proyecto que tenía, la gente se enoja y muchos desisten de la oración. Ese tipo de personas en realidad no tienen conocimiento del Dios verdadero, porque lo que refleja es que su vida está llena solamente de las cosas de este mundo, de los anhelos de este mundo, y no está viviendo para la gloria de Dios. ¿Nota usted qué distancia hay entre ese conocimiento de Dios? Y eso es lo que refleja lo que nosotros pensamos acerca de Dios. Esta es la perspectiva de Dios que se expresa en nuestras propias oraciones. Pensemos por un momento de qué están llenas nuestras oraciones, por nuestros hijos, por nuestra casa, por nuestra familia. Está bien orar por eso, pero eso es todo. ¿O anhelamos en realidad que el nombre de Dios sea santificado en este mundo, en nuestra familia, y que enfrentemos la aflicción, así como lo hizo Daniel en el momento tan difícil, pero de una forma serena, porque él conocía a Dios? Podemos decir que este tremendo sentido de su santa majestad, de su perfección moral y de su misericordia, fidelidad, nos mantiene humildes y dependientes, sobrecogidos y obedientes, como fue en el caso de Daniel. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, yo los envío en medio de lobos. Estaba hablando de que el cristiano es alguien en este mundo que es enviado al matadero, que es enviado en medio de lobos, así como su sustituto Jesucristo también fue enviado en medio de lobos y fue puesto en esa cruz ante ese espectáculo, pero fue la mano predeterminada de Dios llevando a cabo su propósito en esta tierra. Número 3, quienes conocen a Dios evidencian grande nuevo por Dios. Daniel y sus amigos eran hombres que no escondían la cabeza. Ahí lo vimos, Daniel oraba incluso en su ventana, pues no tenían así puertas, sino que podía ser visto y a él no le importaba. No se trataba de temeridad, ellos sabían lo que hacían y ellos ya habían calculado el costo. Habían estimado el riesgo y tenían perfecta conciencia de que lo que les acarrearía su actitud, a menos que Dios interviniese milagrosamente, y esto último es lo que en efecto ocurrió. Pero tales consideraciones no los detenían. A ellos no les importaba morir de la manera cruel. Una vez que estuvieron convencidos de que su posición era la correcta y que la lealtad a su Dios exigía que la tomaran, entonces, para emplear la expresión de Oswald Chambers, que él dijo, con una sonrisa en el rostro, se lavaron las manos de las consecuencias. Son personas que estuvieron dispuestas a padecer con gozo, así como lo hicieron los apóstoles del Señor Jesucristo. Encontramos en Hechos capítulo 5, 29, que Pedro, cuando fueron apresados, él dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, dijeron los apóstoles. Y Pablo dice que ni estimo preciosa mi vida por mí mismo con tal que acabe la carrera con gozo. Y de esa manera se comportaron Daniel, sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego, porque es el espíritu de todos los que conocen a Dios. Están dispuestos a entregar su vida
tomándola como un verdadero honor y con un gozo que solamente viene de Dios mismo. ¿Cuánto estamos dispuestos a padecer por el nombre del Señor? Finalmente, número 4, quienes conocen a Dios manifiestan gran contentamiento en Dios. No hay paz como la paz de aquellos cuya mente está poseída por la total seguridad de que han conocido a Dios y de que Dios los ha conocido a ellos y de que dicha relación garantiza para ellos el favor de Dios durante la vida a través de la muerte y de allí en adelante por toda la eternidad. La gente tiene temor a la muerte, pero para el creyente la muerte no es el castigo de Dios, sino que es la entrada a la eternidad, al gozo en la presencia de Dios. Así que el conocimiento de Dios nos trae contentamiento y nos produce paz, incluso en las situaciones más extremas de la vida, ante cualquier sufrimiento. La paz que proviene de Dios puede inundar y saturar nuestro ser de tal manera que nos puede llevar en medio de la prueba y por medio de la prueba Él nos perfecciona y nos purifica. En Juan 10, verso 15, Jesús dice que yo soy el buen pastor. Así como mi Padre me conoce a mí y yo conozco a mi Padre, así también yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Yo doy mi vida por las ovejas. Con gozo Jesús dio su vida por las ovejas para que le conocieran y sean conocidas por él y su Padre. Pregunta que debe de quedar en nuestra mente esta noche es: ¿Dios me conoce a mí? ¿Conozco en verdad a Dios? Teniendo como telón de fondo el momento de la dificultad y la prueba, ¿cuáles son mis reacciones? Y esta es la paz de la cual habla Pablo en Romanos capítulo 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, cuyo contenido analiza detalladamente Romanos 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Teniendo tales promesas y realidades para aquellos que son hijos de Él, ¿qué más podemos esperar en esta vida? El sufrimiento no nos debería de detener. No hay condenación para nosotros. Cristo ha establecido la paz. Ya no hay condenación para nosotros. ¿Qué más podríamos nosotros pedir? Así que esta era la paz que conocían Cedrac, Mesac y Abednego. De ahí la serena tranquilidad con que enfrentaron el ultimátum de Nabucodonosor, que era: si no le adores en esta misma hora, seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mal? Incluso les dijo el rey. La respuesta que dieron en capítulo 3, versos 16 al 18, se ha hecho muy conocida y clásica. Ellos dijeron: mira, rey, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. No tenían nada de pánico. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos de tu mano, oh rey, y nos librará. Pero lo que sigue a continuación es interesante. Y si él no nos librara, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses. O sea, ellos no iban a negociar por salvar su vida la adoración al verdadero Dios. Así que no importa, no hay diferencia. Sea que viviesen o muriesen, estarían contentos porque sabían que les pertenecían al verdadero Dios. Finalmente terminamos con esta pregunta: ¿deseamos tener esta clase de contentamiento de Dios? Primero tenemos que reconocer en qué medida carecemos del conocimiento de Dios.
Hemos de aprender a medirnos no por el conocimiento que tengamos acerca de Dios, ni por los dones que estemos dotados y las responsabilidades en la iglesia que tengamos, sino por la forma en que oramos y por lo que sentimos dentro del corazón. Eso es lo que determina en realidad en qué está basada nuestra fe. Sospecho que muchos de nosotros no tenemos idea de lo pobres que somos en este aspecto, cuanto a la oración y a lo que sentimos adentro del corazón. Así que pidámosle al Señor que Él nos haga ver. En segundo, debemos buscar al Salvador. Cuando estaba en la tierra, el Señor invitaba a los hombres a que lo acompañaran. De este modo llegaban a conocerlo y a través de él a conocer al Padre. El Antiguo Testamento refiere manifestaciones del Señor Jesús anteriores a su encarnación. A veces él confraternizaba con los hombres y adoptaba el carácter del ángel del Señor en el Antiguo Testamento. Eran manifestaciones de Cristo, con el fin de que pudieran conocerlo. También en el libro de Daniel, en ese relato, cuando finalmente fueron lanzados al horno de fuego, ahí vieron que no se quemaban, pero vieron a un cuarto hombre y solo habían metido 3. Y entonces cuando ven ahí en el horno, dice, veo a alguien semejante al Hijo de los dioses que caminaba con los 3 amigos de Daniel en el horno. ¿Y quién era el ángel que Dios mandó para cerrar también la boca de los leones cuando Daniel estaba en el foso de ellos? Era Jesucristo mismo quien se ha manifestado para tener esa relación con su pueblo. Así que el Señor Jesucristo no está presente físicamente ahora en este mundo, en su cuerpo, pero espiritualmente no hay diferencia. Todavía podemos encontrar a Dios y conocerlo si buscamos su compañía. Solamente los que han buscado al Señor Jesús hasta encontrarlo, porque la promesa dice que cuando lo buscamos con todo el corazón, ineludablemente lo vamos a encontrar. Son los que pueden pararse ante el mundo para dar testimonio de que han conocido a Dios. Y esta oración es hermosa porque dice, Señor, no me pertenece a mí el cuidado de si muero o vivo. Mi parte es amarte y servirte, y eso debe darlo tu gracia. Si la vida es larga, estaré contento de que pueda obedecer mucho tiempo. Si corta, ¿por qué habría de estar triste de remontarme hacia el día interminable? Esa es la diferencia entre conocer intelectualmente acerca de Dios, conocerlo de manera presencial en comunión con Él. Y eso es lo que en esta noche el Señor nos transmite por medio de su palabra. Y quiera el Señor poder abrir nuestro corazón de manera sincera, porque esto determina en realidad si conocemos a Dios o también si Él conoce de que somos sus hijos, para no ser engañados. Así que vamos a orar para terminar este tiempo. Padre, te agradecemos porque nos damos cuenta que nuestro corazón necesita urgentemente conocer más de ti, Señor, porque evidencia lo que hay en nuestro corazón, Señor. Si nuestras oraciones solo son motivadas por las cosas personales, eso demuestra que no conocemos, Señor. No te conocemos, Señor, porque no anhelamos en realidad lo que está en tu palabra, que tu reino sea establecido y todas las cosas que tú mandas que hagamos y obedezcamos, Señor, para gloria de tu nombre. También cuando las motivaciones de nuestro corazón reflejan lo egoísta que somos, Señor, mostramos que no te conocemos. Porque nuestro corazón, Señor, está viciado por las cosas, Señor, que simplemente quieren hacernos sentir bien, Señor,
tener las cosas que nosotros queremos, Padre, pero tu reino, el conocimiento tuyo es mucho más glorioso que las cosas de la tierra, Señor. Y aunque podemos disfrutar de ellas, Señor, pero ese no debe de ser nuestro fin, Señor, sino vivir para tu gloria, para tu honra, Señor. Señor, que tú obres milagrosamente en los corazones en esta noche y puedas traer el conocimiento verdadero que transforma, Señor. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy sí, mañana les voy a enviar las preguntas, por lo menos de esta lección 2, preguntas sencillas para que usted pueda responderla posteriormente ahí en su dispositivo. Que el Señor les bendiga y nuestras oraciones por ustedes y su familia, que disfruten de esta noche. Bendiciones, Francis.